capítulos de Apocalipsis que nos relatan cómo la iglesia, cómo las personas a veces se sienten engañadas por la importancia que ellos creen tener. Hermanos míos, no importa cuánto Dios pueda honrar tu vida, no importa cuánto Dios nos pueda dar un lugar de privilegio en medio de la sociedad. Si alguno de nuestros jóvenes o vuestros hijos llegan a ocupar cargos importantes en alguna empresa, siempre piensen que esa posición que están allí es parte del reino. Dios los puso allí. Fue Dios quien les abrió las puertas y que sus méritos sí son importantes, pero mayor es el Dios que está con ellos. Sí, son bendecidos en muchas áreas, en el hogar, en la familia o con cosas materiales y mayormente espirituales. No son ellos, no somos nosotros, no es mi persona, es Dios en nosotros. La posición a veces social arrastra a los individuos a sentir que son superiores a los demás porque Dios los ha bendecido. Olvidan que ellos llegaron a ese lugar por la misericordia de Dios. Si alguien terminó su carrera universitaria, gloria a Dios, pero fue la mano poderosa de Dios sobre ellos. Y así también nuestras vidas, nuestras familias, comprender y entender que somos parte importante de un reino de poder. Y tal vez si muchos no llegaron a estudios profesionales, no se sientan menoscabados o menos que los otros. Somos uno en Cristo Jesús. Él nos ama tal y cual somos. Y tal vez Dios igual nos bendice porque la bendición viene desde lo alto. Viene de su mano bendita y poderosa. A veces la gente le da más importancia a su posición social, a su estatus, a su lugar. ¿Cómo voy a vivir ahí? ¿Cómo voy a estar allí? ¿Cómo voy a vestir eso? Oh no, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios y de entender que es Dios que nos da una posición en el reino mayor que la posición que nos pueda dar el mundo. Debemos sentirnos honrados de todo lo que Dios nos ha dado, de donde venimos, la familia, porque toda familia tiene errores, tiene fallas, pero el Dios que está con nosotros es el Dios grande, fuerte y poderoso, y nos ha dado una nueva familia, que es la familia espiritual, que es la iglesia. Y en esto, hermanos, nosotros nos regocijamos en el Señor. Hoy vamos a ver el declive o cómo terminan estos lugares o las personas que comienzan a irse tras el orgullo y la vanidad. Aparentaban ser más espirituales de lo que eran y hacían gala de su celo religioso. Yo creo que todos nos hemos encontrado con personas que de alguna manera han sentido que saben más que los demás y que son mejores que otros, que tal vez tienen un conocimiento superior, pero en verdad lo que la Biblia dice que tenemos que tener cuidado. No por eso no vamos a estudiar, no por eso no vamos a conocer más de la palabra de Dios, de entender lo que en ella está escrito. Sí, debemos estudiar. Lo que debemos de tener cuidado es no hacer gala de que somos mejores o que sabemos más que los otros, porque esa es una trampa del diablo. Y Dios no quiere eso de nosotros. No vemos a Jesús dirigiéndose a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, diciéndoles: yo soy mejor que ustedes, yo hago las cosas mejor que ustedes. Nunca Jesús hizo eso. Y él tenía el poder y la gracia y hacía las cosas mucho mejor. Pero Jesús le decía: vean las obras que yo hago. Vean a quién sirvo, quién es mi Padre. Crean en eso. Y eso es lo que la gente debe ver, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, porque eso engrandece el nombre de nuestro Dios. Esta iglesia estaba engañada por una posición social. Con todo eso se las habían arreglado para engañar a muchas personas. Conocían todas las frases y clichés correctos, pero eran, ¿cómo eran? Hipócritas. A través de la historia nos vamos a encontrar que la iglesia, desde su nacimiento, de los albores de la iglesia cristiana evangélica en el mundo, existieron personas que aparentaban tener un mayor conocimiento que los demás y siempre hacer sentir a los demás que no sabían tanto como él o como ella. Pero no tenía que ver con eso, tenía que ver con la vida que el hombre lleva, porque mientras tú y yo más aprendemos de mi Dios, mejor vamos a vivir en la voluntad de nuestro Dios. Si un profesional, un arquitecto, un ingeniero aprende más de su trabajo, será un mejor ingeniero. Su capacidad de trabajar será mayor, pero no porque es mejor, sino porque estudió y eso lo llevará a ser el mejor.
Así también el Hijo de Dios, cuando estudia, se capacita, cuando se entrena a través de las Escrituras, lo llevarán a ser un cristiano sobresaliente. Y no porque él quiera, sino porque la misma palabra que está en él o en ella lo están llevando por ese camino. Sabrá comportarse, sabrá guardar silencio, sabrá hablar en los momentos en que hay que decir algo. ¿Por qué? Porque hay una palabra dentro de ellos que conduce sus vidas. Por eso cuando dice la Biblia que Jesús, Isaías 53, no abrió su boca. Felipe lo explicaba claramente. ¿Por qué? Porque había sabiduría en él. No, hoy no voy a hablar. En todas circunstancias se revela lo que está en el corazón del creyente. Y es por eso que estos hombres también tenían frases. Y creo que hasta el día de hoy hay muchas personas que tienen ciertas frases o ciertos clichés que nos hacen parecer que saben más que los demás. Pero en verdad dice que son unos hipócritas, porque solo se saben ciertas frases, no conocen realmente las Escrituras. Y lo mejor es no conocer frases aisladas, sino conocer la Escritura. Saber lo que Dios tiene para nosotros o Él piensa de nosotros. Les interesaba más saber lo que los otros pensaban de ellos y no el concepto que Dios tenía de ellos. ¿Cuánta gente que vive del qué dirán? Es que me conocen. No, dijeron esto porque alguien habló de mí. Está más preocupado de lo que dirán de él o de ella que de lo que Dios piensa. Hermanos míos, lo que nosotros debemos preocuparnos es de lo que Dios piensa de nosotros. Si Dios me dice a mí estás mal, es porque estoy mal. Si Dios sabe que yo estoy en un estado de pereza espiritual, de oración, de lectura de la Biblia, es porque así es. Pero no preocuparme. La gente vive preocupada del que dirán, del de allá, del de acá. Todo lo que usted tiene que hacer, lo hace. ¿Para quién? Para el Señor. Todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. El vestirnos, el tener amistad, el saludar, el comportarnos bien, lo hacemos por amor a nuestro Dios. Pero hay la diferencia, ¿no es cierto?, de aquellos que pensaban, ¿qué piensa la gente de mí? Nosotros debiéramos ser personas que siempre estemos alerta para no caer en esta trampa del egocentrismo. La Biblia dice que a los altivos Dios los mira desde lejos. No, ¿qué va a decir la gente? Es que ¿qué van a pensar? Tuve un problema en mi matrimonio. No vamos, no. Cambiémonos de iglesia, porque ¿qué va a pensar la gente? Donde vayan van a tener los mismos problemas. Y no se trata de que Él lo sepa, sino de que Dios lo sabe todo. Pero qué bueno es cuando nosotros entendemos y decimos, no, ¿por qué tengo que esconderme de las personas? Si todos conocen que soy un ser humano. Voy a fallar, y claro que voy a fallar, y voy a cometer faltas y las voy a hacer porque sigo siendo un ser humano. Y las cometo yo y las cometemos todos. La importancia es que hacemos cambios para ir mejorando nuestro estilo de vida. Pero ocultarnos no podemos. La gente siempre está más preocupada de lo que piensan los demás y no de lo que piensa el Señor de ellos. A pesar de esta acusación devastadora, Jesús quería que los cristianos de Sardis supieran que no era demasiado tarde para cambiar. Jesús le habla a la iglesia de Sardis y le dice, no es tarde para que hagan cambios. Ustedes se han centrado su vida en ustedes mismos. Han centrado su vida en su orgullo, en quienes son, en quienes se sienten, en quienes los rodean, qué piensan. Que yo trabajo en la iglesia y qué van a pensar de mí, qué van a pensar de nosotros, hermanos míos. Es mejor saber lo que Dios piensa de nosotros, porque Dios conoce cada momento y cada instante de nuestra vida. Conoce las cosas más escondidas que están en nuestro corazón. ¿Podemos esconderle algo a Dios? De ninguna manera. Hermanos míos, y cuando hay una gran diferencia cuando una persona, los demás conocen y saben que falla, como todos fallamos, se crea una amistad y todos queremos ir en ayuda de esa persona, porque hay humildad, hay sencillez de reconocer, sí, he fallado, ahí tengo unos problemas, y no tiene para qué contar lo que son sus problemas. Con que diga, hermanos, oren por mí, hay un problema, yo sé que Dios los honrará. ¿Cuántos saben que Dios nos honrará? Porque estamos siendo abiertos ante los demás, porque el día de mañana Dios me usará para orar por otra persona.
Tal vez alguien escuche que yo pedí oración por mí porque estoy pasando un momento difícil, y otro dirá, mira, ese hombre lo hizo o esa mujer lo hizo y no tuvo temor. Yo también estoy pasando por un momento mal, levantaré mi mano y le pediré que oren por mí. ¿Se dan cuenta de eso? Qué importante es eso, hermanos míos. Pero vivimos de apariencias, como si todos los que estamos no necesitáramos de la ayuda de Dios. Y aquí, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, necesita, ¿quién? La ayuda de Dios. Así que a pesar de las circunstancias devastadoras, devastadoras, Jesús quería que los cristianos de Sardis supieran que no era demasiado tarde para cambiar. Él dio este mandato a Sardis, Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 2 y 3. Aquí Jesús dice estas palabras a Sardis: sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El problema que tiene Sardis es que tienes un problema con Dios. Tienes un problema con el creador del cielo y de la tierra. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces Dios le está diciendo: no te ocupes en cosas ociosas que no tienen ningún peso ni valor. Ocúpate en agradar a Dios y esperar que Dios dirija tu vida y que Él te vaya revelando cada día cómo está tu corazón y cómo está tu relación con Dios. Si nuestra relación con Dios, con nuestro Padre, es buena, será buena con todos los que nos rodean. Si nuestra comunión con Dios es estrecha, la comunión que tendremos con los que nos rodean, sean hermanos, sean esposo, esposa, hijos e hijas, nietos, toda la familia, será buena. ¿Por qué? Porque eso va a reabundar en bendición en todos los demás. A veces la gente no le gusta ver al hombre, a la mujer próspero. Pero ¿saben por qué? Porque hay parte de envidia, porque él estaba tan bien. Y lo ocultan, no lo quieren decir. Pero sus acciones demuestran que hay algo de celo allí. ¿Por qué? Porque al otro le va bien y a ellos no. El problema no es ellos, no somos nosotros, es la relación de cada persona con ¿quién? Con Dios. Porque el que bendice y prospera, ¿quién es? Es nuestro Dios. El que nos guarda y nos protege, ¿quién es? Es nuestro Dios. El que nos da vida es nuestro Dios. Sardis había olvidado que todo lo que ellos eran era por la bendita mano de Dios. Era Dios por medio de su palabra y esos predicadores quien los había bendecido y guiado. Y habían nacido en aquella ciudad tan próspera y tan bendecida económicamente. Pero no era por ellos, era por la mano bendita de Dios. Si hoy estamos bien, es por la mano de Dios. Si mañana Dios nos guarda, es por la mano de Él, no por nosotros. Saben que Dios nos ha protegido, Dios nos ha bendecido. Sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? De Dios. No dice delante de las personas. No te he hallado, iglesia Sardis, perfecta delante de la sociedad, del alcalde. No dice eso. Delante de los gobernadores, no, delante de Dios. Estás fallándole a Dios. Nosotros no podemos fallarle al Dios Todopoderoso. Es por eso que la palabra nos enseña: acuérdate, dice el versículo 3, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Entonces dice la palabra, Dios le está diciendo: acuérdate siempre de las palabras que fueron dichas a ti como iglesia. Guárdalas en tu corazón. Aprende de ellas, aprende de esta palabra, aprende de las lecciones de lo que le ocurrieron a otras personas. La vida de los que están en la palabra de Dios son una enseñanza para nosotros. No es para que los critiquemos. No es para que digamos, mira cómo falló. Dios dice, no, tú eres igual y puedes caer peor que esa persona. Lo que quiero es que aprendas de ellos. Ten cuidado cuando veas que estás fracasando, acércate a mí, porque yo solo te puedo levantar. Eso está diciéndole Dios a la iglesia de Sardis. Y le dice, y arrepiéntete, pues si no velas, si no estás despierto, si no estás atento a lo que yo pienso de ti, a nuestra comunión, vendré sobre ti como ladrón. La palabra ladrón significa que no sabrás en qué momento vendrá sobre ti la ruina. No sabrás en qué momento tu vida se terminará en un
instante. ¿Cuántas personas salen de su casa como un día normal y muchos terminan en una cárcel, muertos o en una tragedia? Cientos de personas. Puedes ver la carretera, no hay día en que no pueda haber un accidente. Ellos salieron dispuestos a ir a su trabajo, tomaron sus autos y su planificación era llegar a una hora a una oficina o a un lugar o una empresa o hacer algo. Y muchos quedaron en la ruta abandonados, algunos heridos graves y otros con sus vehículos totalmente destrozados. Hermanos míos, nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos aquí. Por eso debemos mantener nuestra vida perfecta delante de Dios, buscando de su gracia, buscando de su ayuda, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tú no sabes cuando tu vida se terminará, tú no sabes cuando yo venga sobre ti para disciplinarte, para ordenarte. El pueblo de Israel respiraba tiempos de paz, pero cuando se olvidaba de Dios no se daba cuenta que pronto venían sus enemigos y los sitiaban y los rodeaban. Y cortaban todos aquello que podría proveer a la ciudad, principalmente era el agua, el abastecimiento de los alimentos. Y empezaba la población a sufrir y a morir de hambre, y después los atacaban y los destruían y los llevaban como esclavos y prisioneros. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de Dios, creían que eran los mejores. Dios siempre nos protegerá, sí, Dios siempre te protegerá, pero en la medida en que vivamos de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos. Lo que habían escuchado y recibido los cristianos de Sardis era el evangelio, es decir, las buenas nuevas, la palabra de Dios. Habían escuchado estas buenas nuevas como algo que llenaba sus vidas, sus corazones. Incluso ellos habían dado el evangelio a otros, pero no lo habían obedecido en sus propias vidas. Si algo interesante es que nosotros debemos obedecer la palabra y vivir por ella. No nos hace más cristianos el sentarme al lado de un cristiano. Tú y yo somos hijos de Dios porque tenemos una comunión estrecha ¿con quién? Con Dios. Si Él es tu Padre y Él es mi Padre, es porque cada día tenemos una relación de comunión, de armonía, de obediencia a este Padre. Todos los que en algún momento desobedecíamos a nuestros padres, ¿qué nos pasaba? Nos castigaban, llegaba la disciplina. ¿Por qué? Porque desobedecíamos a estos padres. Pero mientras mantuviéramos el orden, la disciplina y el respeto hacia nuestros padres, nuestra vida era mucho mejor. Así es con Dios. Y a los padres terrenales tal vez hasta los podíamos engañar, aparentar que estaba todo bien, pero a este Dios poderoso como Padre no lo podemos engañar. Por eso la iglesia de Sardis pensaba, estaban engañados por su propia importancia. Pensaban que Dios estaba de acuerdo con ellos porque no les pasaba absolutamente nada. Quiero contarle que hay cientos de cristianos en el mundo que siempre pensaron que ellos estaban bien y que estaban mejor que muchos otros evangélicos. Pero vino una gran pandemia y muchos de ellos ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que estamos bien. Pero si estamos vivos, démosle gracias a Dios y cambiemos de actitud y vivamos una vida plena delante de Dios, porque no éramos mejores que los otros. Y no significa que los otros estaban llenos de pecado, por eso murieron. No, porque uno no sabe en qué momento va a venir el Señor por ti y por mí. Por eso dice, vendré como ladrón, tú no sabes. Por eso Dios, mantente a cuenta, mantén tu vida en orden, en plena comunión con nuestro Dios. Dice que no la habían obedecido en sus propias vidas. Podían hasta haber predicado esta palabra, este evangelio a muchas personas, pero el problema es que ellos mismos no la obedecían. Si usted se da cuenta, muchas preciosas enseñanzas entregó el maestro. ¿Y cuántos disfrutan de las parábolas de Jesús? De las enseñanzas del maestro. Y veamos, ¿qué aprendió Judas de eso? Nada. Nada. Estaba, pero no estaba. Era de ellos, pero no era de ellos. En apariencia andaba con el grupo y estaba en todos los lugares, pero nunca fue de ellos. Así es la vida, así es el mundo, así es la situación. Así es el hombre inconstante. Tiene apariencia, pero a Dios no le gustan las apariencias. A Dios le gusta que tú y yo seamos personas
verdaderas, honestas con Dios. Señor, yo todos los días te fallo, perdóname, ayúdame. Ayúdame a ser más constante en esto, ayúdame, necesito que tú me alientes y me levantes. Señor, sin ti no puedo estar ni vivir. Dame ánimo para leer tu palabra una vez más, y cuando yo la lea quiero llenarme de ti. Señor, haz que arda un fuego en mi corazón. Cuando Dios hace algo en el corazón de una mujer o de un hombre, Dios lo cambia todo. John Wesley, un inglés, su madre, Susana Wesley, oraba y le pedía a Dios. Tenía más de 15 hijos, 16, 17, casi 20 hijos, y pedía a Dios que hubiera un fuego en el corazón de ellos. John Wesley, el número 15 y el 16 era Charles o Carlos Wesley. Fue grandes compositores de himnos que hasta el día de hoy se cantan en las iglesias. Y John Wesley fue un gran predicador, levantador de iglesias y de obras en Inglaterra, en Estados Unidos y en toda parte de Europa, hermanos. Creó un gran avivamiento. Venía a Inglaterra en los años del 1700 en una caída. El pecado había inundado toda Inglaterra y las familias se estaban destruyendo. Pero una mujer, Susana, oró para que Dios pusiera un fuego en el corazón. Hermanos míos, usted y yo tenemos que orar permanentemente para que Dios ponga un fuego en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay muchas cosas que Dios puede y va a hacer. Si existe la iglesia wesleyana, si existe la iglesia metodista, no es por ellos. Fue por una mujer que impulsó a sus hijos y que oró sin detenerse hasta ver el fruto en ellos. Hermanos, eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir en comunión con Dios. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. ¿Acaso tú, o al igual que otros cristianos de otros tiempos, te has dejado aletargar por el materialismo, la fama y la fortuna que parecen haber barrido todos los rincones de la iglesia en los últimos tiempos? Hoy impera en el mundo entero y en nuestro país el estatus. ¿Cuánto estás ganando? No, yo quiero ganar sobre esta cantidad. No, yo más o menos eso necesito. No, yo quiero alcanzar esto. ¿Por qué no usas tu economía en esto? No, yo quiero esto otro. Y empezamos, hermanos. No dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Lo hacemos de una manera en la cual nosotros creemos que lo estamos haciendo bien. Quiero contarles que Dios nos quiere dar todo. El problema es que nosotros no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer milagros? Dios puede proveerte un hogar, Dios puede proveerte un techo, una casa, un vehículo, un trabajo. Dios lo puede hacer, pero para eso debemos vivir bajo la voluntad perfecta de Dios y permitir que Él obre y no creer que nosotros lo vamos a hacer. O sentirnos que valemos tanto por lo que hemos hecho, o tal vez nuestras capacidades. Cuando le dejamos todo a Dios, Dios honra a los que le honran. Dios prospera y bendice a su pueblo en la medida que le creemos a Dios y vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Los últimos tiempos que vivimos, hoy día toda la gente necesita y quiere lograr un estatus. Y hermanos, todo lo que necesitamos es a Cristo en nuestros corazones. ¿Cuánto necesitan al Dios del cielo en sus vidas? Yo necesito que Dios sea el Señor de mi vida, el Señor de mi esposa, el Señor de mis hijos, de mis nietos, nietas, mis nueras. Yo sé que Dios sea el Señor de ellos. Que Dios los prospere y que si de ellos van a levantar hombres y mujeres para la palabra, que Dios lo haga y lo haga en su tiempo. Hermanos míos, porque el estatus no te llevará al reino, ni la posición social que tengas en medio de este mundo. Es Cristo el que nos lleva ante el Padre. Por eso, al igual los cristianos de aquellos tiempos, hemos dejado un letargo, hermanos, por el materialismo, la fama y la fortuna que parecen haber barrido todos los rincones de la iglesia en estos últimos tiempos.
Vino un tiempo en que parecía, hermanos, que se hablaba de puro dinero y riqueza en las iglesias. El evangelio de la prosperidad, todos van a ser prósperos. Hermanos míos, y Dios más que la prosperidad quiere que el hombre le ame, le sirva con todo su corazón. Porque hay un conflicto de intereses cuando Dios nos da mucho dinero y no sabemos administrarlo. Nuestra vida inmediatamente toma un rumbo X y dejamos a Dios por las cosas que tenemos. Comenzamos a darle más tiempo a lo que vivimos, a lo que tenemos, que al Dios del cielo. Somos capaces de correr para muchas cosas, pero no correr para Dios, para estar en su presencia, en su templo, para oír su palabra. No estamos cansados. Pero si nos dicen vamos a hacer esto, vamos allá o tenemos esto, entonces todos corremos hacia un punto determinado porque pensamos que estamos bien. Y ese es el problema nuestro. En aquellos tiempos sucedía exactamente lo mismo. La fama y la fortuna parecen haber barrido todos los rincones de las iglesias en los últimos tiempos. Tienes que dar tanto para que seas prosperado. ¿De dónde sale eso, hermanos? Esto ha producido un descrédito en la iglesia cristiana evangélica en el mundo. La Biblia dice: cada uno dé como propuso su corazón. ¿Quién sabe lo que tú das? Dios. ¿Quién sabe cómo lo doy? ¿Con gozo, con alegría? Dios. ¿Y quién prosperará tu caminar y tus recursos? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ve? No necesito decirle a los demás que yo doy más que los demás. Solo necesito saber que Dios lo sabe y que Él conoce mi corazón. Eso es todo. No necesito a los demás que yo soy fiel y a venir a la iglesia. No, yo estoy diciéndole a Dios que le amo y que me gusta estar con mis hermanos. Y qué lindo es estar en el templo. Y si en algún momento tengo que hacer otras cosas, o tal vez llegar un tiempo de descanso, como sucede en todos los países, lo haré porque tengo un Dios que me ama. ¿Se da cuenta? Hay un núcleo, hay un deseo, hay un anhelo, hay una línea en la cual debemos caminar todos juntos. Muchos se han fascinado con los hermosos templos de la actualidad, que son mucho más que simples instalaciones, sino lugares multimillonarios. ¿Para qué? Para verdaderos espectáculos. El mundo se ha fascinado, hermanos, y la gente con esos lugares. Ya no adoran a Dios, es un verdadero espectáculo, es un show para que la gente pueda estar allí feliz. Si no hay eso en las iglesias, entonces la gente dice: no, aquí es fome. El problema es que a Dios no le gusta eso. Dios quiere hombres que se rindan delante de Él. Vean a Jesús, no tenía ningún equipo de música detrás de Él. No se instalaba una pantalla gigante cuando Él predicaba. No había un coro de voces, ni había un show antes de que Él comenzara a predicar. Él se paraba frente a las multitudes y comenzaba a enseñar la palabra. Jesús no tiene títulos de ingeniero, pero era el maestro de los maestros. Él es el verdadero arquitecto, pero la gente busca un lugar donde se sientan cómodos ellos, pero no buscan agradar a Dios. Hermanos, lo más maravilloso es agradar a ¿quién? A nuestro Dios. Por eso hoy los jóvenes y las jovencitas a veces prefieren agradar a sus amigos y no a sus padres. Quieren vivir bajo las normas del mundo porque quieren a ellos agradarle, porque sienten que ahí son aceptados y que tal vez le dicen: qué bueno eres, te pasaste, eres un campeón. Pero no sabe que lo están arrastrando a la misma basura de ellos. ¿Dónde vas? Yo asisto a tal lugar. Hermanos míos, aquí el pastor no es Wilfredo, es Cristo Jesús, es el gran pastor. ¿Y cuántos quieren ser pastoreados por este pastor maravilloso que es Cristo Jesús? Y Él está en todo lugar. Jesús no necesita fanfarria. No había un grupo que comenzaba a gritar: ahí viene el Mesías, prepárense. Comenzamos todos con un aplauso: va a predicar el rey. No salía eso. Pero su palabra hasta el día de hoy sigue siendo predicada.
Sus mensajes hasta el día de hoy siguen siendo enseñados en todas partes del mundo y cientos y miles de libros se han escrito del nombre de Jesús y de sus preciosos mensajes. Porque la vida estaba en el Padre y el Padre está en el Hijo y el Hijo está en nosotros, y esa es la vida que debemos tener. Pero hoy al mundo le gusta la fanfarria y debemos tener cuidado. Aquella iglesia de Sardis le gustaba eso, demostrarle a los demás que ellos sí eran y que los otros no eran tanto. Hermanos míos, el valor que usted y yo tenemos es Cristo Jesús en nuestras vidas. Él nos da valor, Él nos pone en el lugar de privilegio. Veamos lo que nos dice ahí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el poder de nuestro Dios. ¿Quién es el que transforma vidas? Cristo Jesús. Él es el que cambia vidas. No existe mejor cura, para la hipocresía que vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Jesús no se deja engañar por nuestro fingimiento. ¿Cuánta gente finge ser cristiano o evangélico? ¿O ser un hijo de Dios? Yo soy bueno, yo no le he hecho nada a nadie. Mentira, todos fallamos y hemos dañado a alguien de una u otra manera. ¿Cuánta gente vive engañada fingiendo ser algo y en verdad no lo es? Y eso, hermanos, se ocurre en todas partes del mundo. ¿Existe lo falso? Sí. Se llevan detenidos a todos aquellos que encuentran ropa con marcas de grandes empresas, pero son falsas. Aparentan ser de la calidad de las originales, pero en verdad no lo son. Hace poco hicieron un estudio en la televisión de lo que se vendía en la calle con respecto a las zapatillas. Hermanos míos, lo único que hacían esas zapatillas y hacen es dañar los pies de los individuos. Las repercusiones que van a tener más adelante los jóvenes van a ser terribles, porque no son originales. Y un cristiano que es falso daña a los demás y se daña a sí mismo, y va a vivir engañado hasta el último día de su vida pensando que él era el mejor de todos, pero no sabía que estaba dentro de la fila de los falsos. No sé si ustedes los bancos han visto esos billetes, dice falso. Parecen iguales y el valor, pero hermanos, son falsos. Y aquí en Sardis también había gente que fingía ser cristiana, pero en verdad no lo era. Hay falsos pastores, falsos líderes, hay todo falso, hermanos, que aparentan ser algo, pero en verdad no son nada. Y es por eso que la palabra de Dios nos lleva a comprender y a entender que debemos vivir en una correcta comunión con nuestro Dios. Él advirtió a los cristianos de Sardis y a nosotros: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cualquier día nos vamos a encontrar cara a cara ante Él, despojados de todo fingimiento y expuestos a la luz, tal como somos enfrente del universo entero. Serán exhibidos porque hicieron daño a la iglesia de Cristo. Serán exhibidos como falsos porque al engañar, engañaron a muchos otros. Delante de Dios no podemos fingir. Eso, hermanos, sería terrible para nuestras vidas.
Un día nos vamos a encontrar con nuestro Señor y Rey cara a cara. Y nos seremos despojados de todo fingimiento y expuestos a la luz, tal como somos, enfrente del universo entero. Todos sabrán quién realmente éramos. Hermanos míos, por eso la Biblia dice que estrecha es la puerta de entrada al reino. Porque no todos pueden entrar allí, sino todo aquel que vive bajo las normas que Dios estableció. No es cuántas capacidades, no es el lugar, es Dios el que gobierna nuestras vidas. Es Dios el que tiene el control, es a Dios al que servimos y agradamos. Apocalipsis 3:5, el que venciere, es decir, hermanos, es una vida consagrada a Dios, es un trabajo vivir para el reino, y habla de vencedores. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, dice Jesús, su nombre delante de mi Padre y delante de sus, será público. El Hijo confesará tu nombre, dirá tu nombre delante de todas las multitudes. Allí habrá tiempo suficiente porque estaremos en la eternidad. Unos al reino eterno de nuestro Padre y muchos al otro, al infierno. Y entonces Dios dirá tu nombre y allí dirá: Padre mío, déjale entrar, porque Él es tu Hijo, porque Él es del reino. Él fue lavado con mi sangre preciosa. Y tal vez los ángeles entonarán un cántico y tú entrarás allí, hermanos míos. Hermanos, este mundo no vale la pena, pero sí vale vivir para Cristo. Todo esfuerzo que hagas por el reino va a valer 1000 veces más que cualquier premio en esta tierra. Si alguien no te reconoce, no importa, déjale todo al Señor. Lo maravilloso es que un día Él reconocerá todo tu trabajo, todo tu esfuerzo. Él reconocerá toda tu fe, toda tu confianza que pusiste en Él. Él lo reconocerá y lo hará público, y todos te verán, amados. Y será por la eternidad. Por eso allí dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estar vestido de blanco representa el hecho de estar vestido en la justicia de Cristo. Isaías 6:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuántos saben que Dios nos cubre? Él nos protege. Vea lo que dice Isaías, capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré, ¿en quién? En el Señor. Yo me gozaré en el Señor, el Dios de los ejércitos celestiales. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Para Isaías lo más precioso era lo que Dios estaba haciendo en él, así como las acciones justas que son agradables para Dios. Cuando vivimos nuestra vida para Cristo, cuando vivimos como un vencedor, ya no tenemos que fingir ser espirituales y justos y buenos. En Cristo lo somos. No vivamos fingiendo, seamos vencedores en Cristo Jesús. Seamos ganadores en todas las áreas de nuestra vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Venzamos todo tipo de obstáculo, todo tipo de tribulación, toda angustia, desesperanza. Venzamos todo pensamiento distinto a lo que Dios quiere para nosotros. No solamente son aceptables las obras y el servicio de un vencedor, sino que el vencedor es reconocido y aceptado personalmente por Dios mismo. Dios mismo acepta todo lo que tú haces por Él y para Él, porque eres nuestro Dios. Y con esto terminamos hoy. No te dejes engañar por la importancia de los símbolos de estatus como la riqueza y el poder, el éxito y la madurez espiritual dentro de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Es decir, Dios dice: abre tus oídos espirituales y escúchame.
No escuches al mundo, ni te escuches a ti mismo. Porque la gente se engaña, dice, no, si Dios me dijo, y no, fue su propio deseo, su propio anhelo. No estoy tomando una decisión porque Dios me habló. No, Dios no te ha hablado. Estás haciendo lo que tú quieres hacer. Estás engañado por ti mismo. Crees que estás haciendo la voluntad de Dios, pero te sientes que es mejor eso porque no quieres hacer la voluntad de Dios y te engañas. ¿Cuánta gente se engaña? Cientos de personas. No, creemos que esto es lo mejor. Creemos. No, si Dios lo sabe. Verdaderamente sí, Dios lo sabe. La iglesia de Sardis no tenía oídos para escuchar, y a pesar de todo su estatus, riqueza y reputación, hoy está en ruinas. Así termina la vida de iglesias, líderes, hombres, familias, cuando creen que por el estatus son mejores. No, yo por estatus voy ahí. Yo por estatus. El estatus no hace al hombre mejor. Es Dios. Es su palabra. Ni tú ni yo somos mejores porque vivimos o porque vestimos cierta ropa. Es porque Dios está con nosotros. Eso nos da valor. Por eso lo que leía en 2 de Pedro, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. No te escogió el pastor, fue Dios. Agradezco al hermano que me habló, estoy tan agradecido. No, agradezcale a Dios que es su hermano. Pero el que se debe llevar el honor, ¿quién es? Es Dios, no el hermano. Porque a ese hermano alguien le habló y así. Si no, viviríamos dándole honor a las personas y no al Dios que nos cambió y nos transformó. Gracias Dios porque abriste mi mente. Señor, yo pensé harto ahí, por eso yo tomé esa decisión. Ah, sí, pues tú eres mucho mejor que Dios, sabes más que Dios. No, hermanos, gracias a Dios que Él me guió, porque le busqué con todo mi corazón. La gente toma decisiones sin consultarle a quién, a Dios. Y es allí el primer paso para el fracaso que va a venir después. Porque cuando Dios conduce a un hombre o a una mujer, siempre Dios los prosperará en todo caminar. Pero si el hombre camina en sus pensamientos, en lo que cree, o muchas veces en lo que vio, es que yo vi esto, como si tiene una vista mejor que la de los demás. ¿Acaso Dios no vio algo también en esa persona? Cuando dicen yo vi algo, Dios dice, sí, lo que yo vi en ti. No juzgues a los demás porque tú tienes tantas heridas, tantos problemas como los que están allí. Y si yo te puse ahí es porque eres de los mismos y necesitas ser restaurado. Pero siempre llega gente creyendo ser superior a los demás. Dios me reveló. Sí, Dios puede revelar, pero no es para que le digas a los demás que eres mejor que ellos. Y si Dios reveló algo es porque yo estoy mal. Y Dios me quiere enseñar algo, lo cual debo aprender. Por eso, hermanos míos, cuidemos nuestra vida, porque así terminan. Así está Sardis hoy. Esa es la famosa iglesia, ese era el templo. Solo son ruinas. Ve a la gran Babilonia, solo ruinas. ¿Qué es del Imperio Romano? No existe absolutamente nada. Todo desapareció. Alejandro Magno, Carlos Magno, los grandes emperadores. ¿Qué era de Hitler? Desapareció todo su imperio. Solo Cristo es Rey. Solo Él es Señor de todos nosotros. Hermanos míos, así es que hagamos un cambio. Y cuando alguien te pida consejo, dile, busca al Señor primero. Te invito a orar para que Dios nos hable. Porque si Dios te guía, hermanos míos, estamos seguros que todo irá bien. Cierre sus ojos. Padre mío, gracias te doy por este hermano.